país. Esta reunión cumbre de los 3 jefes de Estado de una de las regiones más potentes de todo el continente. La región de Norteamérica son 500 millones de habitantes los que nos unen, los 38, casi 39 que tiene Canadá, los más de 332 que tiene Estados Unidos y los 130 millones de habitantes que tiene México nos ubica como una de las regiones en población más importantes, pero también nos abre muchísimas oportunidades. Para que se den una idea, toda la comunidad europea en torno al euro tiene apenas 545 millones de habitantes, es mucho más numerosa en términos de número, pero mucho más potente, toda vez que también nosotros coexistimos con 2 de las economías más grandes del mundo, tanto la de Estados Unidos como la de Canadá, y México también juega un papel importante, toda vez que ahora es una de las 11 economías más importantes del mundo y una de las economías emergentes con mayor relevancia actualmente como país miembro de la OCDE. No hay que olvidar que en este momento la 4ª moneda más apreciada en el mundo es el peso mexicano, la estabilidad del peso mexicano, que el propio The Economist reconoció apenas que México es una de las mejores economías del mundo en términos de comportamiento macroeconómico, en términos de consumo. Entonces, el papel que está teniendo México, el liderazgo que encabeza el presidente López Obrador, hay que reconocerlo ampliamente. Primero es un reconocimiento al liderazgo y al papel que tiene hoy nuestro país y que el presidente ha recuperado la dignidad soberana del pueblo de México a través de su representación como jefe de Estado. Es lo primero que quiero destacar. Con relación al tema de la energía, hubo coincidencia, la transición energética es necesaria, nosotros lo decíamos desde la reforma eléctrica, era necesario recuperar como una fuente de energía limpia, reconocida, pero en el caso de México, la reforma del 2013-14 liquidó prácticamente a la generación de energía hidráulica como una de las energías más limpias con funcionamiento mecánico. Incluso es más limpia que la fotovoltaica y que la eólica, y hoy se está reconociendo eso. Y no solo eso, se reconoce que México puede ser un exportador importante de energías limpias con la colocación de los paneles solares sobre el lecho de las presas, que en el caso de México, por su ubicación geográfica, por el nivel de radiación que tiene, nos convierte, y la infraestructura que tenemos de transmisión, en un factor fundamental para poder ayudar a toda la región a la transición energética. Y por lo que hace al señalamiento del primer ministro canadiense con relación a la defensa de las empresas, lo que hemos insistido desde que se hizo la reforma a la ley de la industria eléctrica y que tiene que ver con la participación de la COFESE es que se respete el Estado de Derecho, que sea con estricto apego a la ley. Incluso por parte de Estados Unidos no formó parte sustantiva de la agenda el tema de la energía eléctrica, por lo que hace a los posibles conflictos que se pudieran derivar. Pero hay coincidencia que es necesario la transición energética y eso está vinculado a la competitividad porque quedó establecido establecer las condiciones y aprovechar que la región va a tener muchísimas posibilidades toda vez que van a migrar muchas de las empresas de tecnología, semiconductores, que son necesarios para las cadenas de valor tanto en México como para Estados Unidos, que es un alto demandante de productos manufacturados, y México juega un papel central. Entonces eso está vinculado a la energía limpia, a la generación y transición del transporte, sobre todo de combustión a base de residuos fósiles a vehículos, transporte eléctrico. Entonces eso también tiene muchísima relación con el acuerdo de que se exploraran, se analizaran las potencialidades de minerales como alternativa, entre ellos el litio para generadores de energía. Entonces, es realmente
una reunión de altísimo resultado y pone en alto el nombre de México. Ok, preguntarle también respecto a esta que hace la coalición Va por México para que la jefa de gobierno comparezca aquí por los problemas de la línea 3. Miren, es un tema que hay que tratarlo con la mayor responsabilidad. Y cuando digo la mayor responsabilidad implica, por su naturaleza, por la importancia que tiene el sistema de transporte colectivo metro para la Ciudad de México, sus habitantes y los que aquí llegan, es un asunto que le compete exclusivamente al Congreso de la Ciudad de México. Si hemos pedido al tribunal que sea respetuoso de los ámbitos de competencia de la Cámara de Diputados frente a ellos, lo mismo, por un acto de consistencia y congruencia política, le corresponde exclusivamente a la soberanía de la Ciudad de México representada por su Congreso. Y yo le daría, y mi posición es, sin rehuir al debate, que le demos el papel que le corresponde al Congreso de la Ciudad de México. Finalmente, nada más preguntarle sobre esta reunión que sostuvo la semana pasada con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. ¿Qué fue lo que se acordó con él? Muchas gracias. Fue una reunión en Puebla, fue una reunión de amigos y familiares con motivo de mi cumpleaños. Entonces me hicieron el favor, como se ha manejado, de acompañarme algunas amigas y amigos gobernadores, de acompañarme el dirigente de mi partido y acompañarme el secretario, pero fue una reunión fuera de una agenda política y más la cercanía de personas que tenemos en común nuestra amistad, y fue una reunión amistosa, solamente eso. Jaime Obrajero, de W Radio. Jaime. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntarle su opinión sobre estos avances que ha tenido el gobierno capitalino en torno al atentado al periodista Ciro Gómez Leiva, que el día de hoy se dieron a conocer. Yo creo que es un logro que ha tenido la Fiscalía de la Ciudad de México y los sistemas de inteligencia que coadyuvan para la persecución de delitos de carpetas integradas, que se hayan presentado derivado de 12 cateos a 10 personas. Yo creo que se tiene que hacer un análisis justo, se lo merecen toda la población sin excepción, pero tratándose de quienes hacen el favor a la población de que ejerzamos nuestro derecho a estar informados, que son los periodistas, que en tanto figuras públicas que exponen la situación pública que vive nuestro país, los ponen en alta vulnerabilidad. En el caso de Ciro, yo reitero mi solidaridad con él y con todos los periodistas que cada día, cada mañana, cuando transmiten notas, a veces se afectan intereses, y es bueno lo que hizo la Procuraduría y que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Diputado, también por otra parte quería preguntarle su opinión sobre este posicionamiento que dice el presidente de Estados Unidos, John Biden, en torno a la deportación masiva hacia nuestro país de por lo menos 30,000 personas de varias nacionalidades a la frontera mexicana. El día de ayer el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, mencionaba que esto debería rechazarse, que México no tiene ni los recursos ni la infraestructura como para poder apoyar a estas personas que serían deportadas. Y finalmente preguntarle qué responde a estas críticas que se han hecho sobre esta cumbre donde dejan muy mal parado al presidente López Obrador. Mira, con relación a lo primero, el tema de migración fue uno de los temas que fueron tratados con mayor puntualidad. Yo diría que el combate a las drogas, sobre todo el fentanilo, y la cooperación que debe de haber entre básicamente Estados Unidos a lo largo de toda la frontera como un asunto de seguridad regional es fundamental. El tráfico de personas, la explotación sexual a niños, son temas que tienen que ver con la seguridad de ambos países y de la región. Por eso es exitosa en ese sentido. Segundo, que se crearon una asociación para analizar el fenómeno migratorio. No es solamente una decisión o una declaración ahí al azar, descontextualizada, la que hizo el presidente Biden. No, está en el marco de una discusión global que tiene que ver con tráfico de armas, que tiene que ver con el trasiego de las drogas, que tiene que ver con la explotación y la trata de personas, que tiene que ver con la explotación infantil, que tiene que ver con cuestiones de seguridad, que tiene que ver con el tráfico de armas, y todo eso requiere una revisión. Por eso los acuerdos para el registro de pasajeros que transitan entre los dos países y todas las
otras acciones que se anunciaron. Yo le diría a mi compañero, que parece ustedes lo saben, pero parte de la democracia es debatir y diferir al presidente de la mesa directiva, que trate los temas de manera aislada y no los vea en su conjunto, porque fue una reunión de 3 días con varias mesas de trabajo que se articularon cada uno de los temas, desde lo que tiene que ver con inclusión y lo que está sucediendo en términos de discriminación racial para algunos segmentos de la población, hasta las cuestiones de salud que tienen que ver con las drogas. David Galván, de Uno TV. ¿Qué tal, diputado? Quisiera preguntarle si en estos casos, como la cuestión de la línea 12, como la cuestión de este accidente y otros asuntos que han sido como de trascendencia, había una facultad o hay una facultad de investigación por parte de la Cámara de Diputados de realizar precisamente estas comisiones investigadoras que se realizaban sobre distintos sucesos. Que yo recuerde, en esta legislatura no ha habido ni una ni en la otra cuando se recortaron las comisiones especiales. ¿El legislativo ha dejado de lado esta atribución o era pues también un gasto innecesario, una cuestión de austeridad como lo que pasaba con las comisiones especiales? Mira, era primero un gasto porque nadaban en dinero. Nosotros no hay que olvidar que recortamos casi 3.500 millones de pesos al presupuesto, el 30%. Que serviría y sirvieron para muchas pensiones de adultos mayores o becas para jóvenes estudiantes. Es mejor que se destinen en eso que estar creando hasta comisiones de análisis de las propiedades del café, por ejemplo, ¿no? Hubo una comisión especial para analizar las propiedades del café, imagínense. Y por lo que hace a esta comisión investigadora, lo reitero, es siempre esa idea centralista de que aquí se decide y se aprueba todo. Somos una federación. La República se constituye por 32 congresos estatales que son soberanos. Que lo resuelva y que lo dirima, que lo discutan ampliamente, que lo debatan con posiciones políticas, con posiciones programáticas, porque los partidos que están aquí representados también están representados en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Ahí que se tiene que debatir. Acá sería ocioso porque estaríamos invadiendo la soberanía del Congreso de la Ciudad de México. Ok, y nada más un adicional. Por parte del coordinador el líder del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Alejandro Moreno, el día del suceso surgió pues esta propuesta que han venido planteando de retomar el fondo de capitalidad. Se ha mencionado una y otra vez que se fue recortando el presupuesto del metro. Se habla de que hubo un incremento de 8,000 millones, pero pues antes, en 2019-2020, se le recortó más de esos 8,000 millones. ¿Considera que sería viable o sería oportuno analizar el retomar este fondo o sería más importante pues determinar recursos específicos precisamente para la cuestión del transporte público en la Ciudad de México y pues del metro en específico, dado la trascendencia que tiene la movilidad de usuarios, que yo creo que en ningún otro transporte en el país? Miren, conforme a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto, los recursos fueron aprobados para la Ciudad de México. Le corresponde al Congreso de la Ciudad de México hacer las adecuaciones al mismo, derivado de los informes que presenta la propia jefatura de gobierno. Entonces es un tema nuevamente que sí es muy buena la propuesta, pero que la deben de presentar los diputados del PRI, sus diputadas, ahí en el seno de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. ¿El fondo de capitalidad no lo ve como una posibilidad? No, porque estaríamos regresando nuevamente al esquema centralista y nosotros estamos a favor de fortalecer a la federación, de fortalecer la soberanía de los estados y la participación. Con el paso de los años todo se ha federalizado, todo se ha nacionalizado, todo es centralista. El Sistema Nacional de Educación, el Sistema Nacional de Telecomunicaciones, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Fiscalización, y los estados les dejan nada. Por eso teníamos acá romerías buscando recursos, gestionando recursos, utilizando de manera clientelar el ramo 23, por eso lo desaparecimos. Y todos esos recursos, los 140 y tantos mil millones de pesos que tenía el ramo 23, se los los distribuimos a los estados y ahora ya son los estados los que conforme a su ley de presupuesto estatal y a la normatividad que les rige, hacen la distribución. Entonces ahí van considerados esos
recursos que estaban señalados en términos de movilidad para el metro. Jimena Mejía, de Imagen. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Primero, bueno, van a ser dos preguntas. La primera es si nos podría comentar ¿a qué va el secretario de Gobernación este viernes a Puebla? ¿Cuáles serán los temas? Y la segunda es sobre si se van a resolver los pendientes de la Corte en cuanto a ley de aguas y regulación del uso de la marihuana con fines lúdicos, o ya los tiempos que está marcando políticamente son prioritarios para el 2024 en la contienda, desde aquí en la Cámara. Gracias. Gracias. Tengo conocimiento, me compartió una invitación para que lo acompañe a un evento que va a tener sobre algo que hemos comentado abiertamente. Lo hicimos en Reforma Eléctrica, lo hicimos para Guardia Nacional, incluso yo lo acompañé cuando se estuvo promoviendo, difundiendo la importancia de que se sumaran los congresos de los estados en la relación republicana que debe de existir entre los tres ámbitos de gobierno, el municipio, el estado y la federación. Lo acompañamos, yo lo acompañé a varios estados de la República a hablar con diputadas y diputados, legisladores, para que ellos aprobaran en el proceso legislativo la reforma al quinto transitorio en materia de Guardia Nacional, constitucional. Ahora él va a realizar, con la participación de los diferentes sectores, un diálogo que él ha denominado ciudadano para profundizar en el conocimiento, la socialización, el debate de la reforma electoral que en este momento está pendiente de su aceptación de la modificación que le hicimos a uno de los artículos en la Cámara de Senadores, y va con ese propósito, y también de que se involucren los congresos de los estados para hacer las adecuaciones una vez que sea publicado de lo que no fue impugnado, hagan las adecuaciones lo más pronto posible para poder armonizar el proceso electoral del 2024. Entonces va con ese propósito, yo voy a acompañarlo a la asamblea. Le he pedido, fíjate, le he pedido no participar, para que no anden diciendo ahí, se pongan nerviosos que me voy a ir a destapar o que no. Yo soy respetuoso, es un evento republicano, voy en calidad de invitado asistente y es un foro exclusivamente institucional del secretario Adán Augusto López Hernández. Él asistir y yo lo acompañaré a uno de los dos eventos. Tengo entendido que estará también una reunión con el gabinete del gobierno del estado, y es algo que hará no exclusivamente en Puebla, lo va a hacer en varios estados, y está bien que lo haga porque le corresponde al titular de la Secretaría de Gobernación tener la relación institucional con los estados, con los municipios, con los partidos políticos, con las asociaciones religiosas. Entonces está haciendo su chamba. Qué bueno que haga su chamba, así hubiera sido siempre, ¿no? Y la segunda pregunta sobre los pendientes de la Corte, ¿cree que se pueden resolver? La Corte, miren, nosotros presentamos, llegó del Senado de la República desde el año pasado, de la anterior legislatura, en 2020, una minuta de reforma constitucional en materia de cannabis o marihuana, su uso lúdico, y nosotros acá le hicimos modificaciones la anterior legislatura, se le hicieron adecuaciones que parecía más una adenda en donde nosotros partíamos de lo que establece el primero constitucional, el libre desarrollo de la personalidad, y que es responsabilidad individual el uso lúdico de la marihuana, pero también lo vinculábamos a los temas de salud y también a los temas de comercialización. Y en la cadena, la más frágil y que se ha prestado para estos temas del narcotráfico era la de los productores, que son despojados, que son expulsados de su tierra, y que todo el valor agregado por como uso lúdico medicinal de la marihuana se lo quedaban intermediarios, coyotes o los que la industrializaban, y a los productores, que son los que son explotados, iban a ser partícipes. Y entonces ahí hicimos nosotros la modificación partiendo de la base del libre desarrollo de la personalidad o el libre albedrío, se diría en otros términos que establece la Constitución, y la tiene el Senado, y no lo ha resuelto el Senado, esperemos, es soberano, él determinará si lo hace. Y por lo que hace a la ley de aguas, es algo que también, eso sí está aquí en Cámara de Diputados, lo ha venido postergando, porque tienen un problema, existen más de
1,800 sistemas operadores de agua. Y hay que diferenciar entre lo que es el agua potable y las aguas nacionales. Aguas nacionales es todo, son los mantos freáticos, son los mantos hidrológicos, son los ríos, son las lagunas, todo lo que son cuerpos de agua forman parte de aguas nacionales, pero el derecho al uso del agua se refiere al agua potable. Entonces ahí hay una discrepancia y por otro lado hay concesiones que son a partir de sistemas operadores de agua potable como organismos públicos descentralizados, pero en las pequeñas comunidades son comités locales de agua potable. Y luego tenemos a los pozos de uso de riego agrícola que son sociedades, pero también hay pozos de riego de una sola persona o de una empresa, y hay quienes explotan el agua para comercializarla, como las embotelladoras. Entonces es un tema demasiado denso que para poderlo plasmar en la ley sí requiere un gran trabajo técnico de mucha… Hay pueblos, lo vimos con el pueblo yaqui, ¿no? O los pueblos que se sienten afectados por la desviación al cauce natural de los ríos. Entonces es un tema que tiene que armonizar el derecho humano al agua para consumo y lo que tiene que ver con la ley de aguas de México, que es otro tema. Gracias. Gracias. Felipe Barrera, y quedarían una Felipe. pregunta más. Diputado, muy buena tarde. Ayer en el mensaje de los líderes de América del Norte, el presidente Biden habló… Estoy muy sentido porque no se refirieron a mí. Habló de la ley que ya pidió el Congreso de su país, de una nueva ley migratoria para regular precisamente el ingreso de trabajadores a la Unión Americana. Aquí en México tenemos el problema de migrantes tanto en la frontera sur como en la frontera norte. ¿Qué le falta al Congreso mexicano pues de elaborar en materia de leyes para que esta situación que se está dando, no solamente el problema sea atendido con recursos, sino también con leyes y que no sean en un momento dado víctimas de los grupos delictivos, pero también víctimas de aquellos algunos gobernantes que actúan en contra de, sobre todo de los migrantes centroamericanos? Aquí en México, ¿qué hace falta en materia legislativa? Miren, nosotros lo que les puedo anunciar el día de hoy con relación a eso, y seguramente lo vamos a confirmar a través de la Junta de Coordinación Política, pero lo quiero compartir hoy con ustedes, es que la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos se va a desarrollar dentro de los próximos 45-90 días. La vamos a hacer aquí en México, estamos por determinar el lugar de manera conjunta con el Congreso norteamericano, que vamos a acompañar seguramente las conclusiones que el día de hoy se tuvieron con la reunión de los 3 jefes de Estado, que uno de los temas indudablemente que va a estar en la agenda de la reunión interparlamentaria será la revisión puntual de todo el marco jurídico que regula los procesos migratorios en ambos países, y lo vamos a vincular también a esta asociación del estudio y el análisis de los procesos migratorios de todo lo que es América Central hacia los Estados Unidos. Eso lo vamos a tener en estos próximos días. Hemos estado personalmente en contacto en mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, y es uno de los temas que vamos a incluir, el tema de la migración para hacer una revisión puntual. Hay que verlo, incluso yo lo he comentado y aquí anticipo, hay digamos una especie de outsourcing. Los flujos migratorios son un outsourcing en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros mexicanos que van en busca de una oportunidad para tener mejor calidad de vida, porque aquí las circunstancias derivaron hace años que no tuvieron la posibilidad de desarrollarse y tener una vida de oportunidades y de dignidad, los obligó a irse no por deporte ni por turistas, sino que calidad de trabajo a los Estados Unidos básicamente, y también algunos a Canadá, pero carecen de seguridad social, carecen de prestaciones, es una especie de outsourcing que no está regularizado. Entonces, por eso la iniciativa me parece fantástica. Debemos de proteger a los mexicanos, no es formal, pero es informal, somos una nación transnacional, porque en el caso, por ejemplo, de Puebla, más de 1 millón
200,000 poblanos viven en Nueva York, y en toda la zona de New Jersey, Passaic y todo eso, viven poblanos, y ni se diga en California y algunos en Chicago. Y hay otros mexicanos, otros estados del Bajío y de la parte central del país, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Durango, muchos durangueses viven en Las Vegas. Entonces, es un tema prioritario para nosotros, es prioritario para la Cámara de Diputados y lo ha sido prioritario para el Movimiento de Regeneración Nacional y para Morena. Yo personalmente acompañé al presidente López Obrador en la gira por Europa cuando andaba en campaña y nos reunimos con las comunidades mexicanas en el exterior. Tenemos nosotros una representación, una secretaría de mexicanos en el exterior, en el partido y en el movimiento, y están representados aquí como diputadas y como diputados. Por eso es la prioridad, y ellos les hemos pedido que nos hagan una revisión desde la perspectiva norteamericana, desde el marco jurídico que regula en Estados Unidos, y nosotros vamos a hacer lo propio para armonizarlo y, como bien decías, buscar cuáles son las inconsistencias o los faltantes para poderlo subsanar. Última pregunta, Héctor Guerrero, de Televisa. ¿Qué tal, diputado? Aquí estás. Buenas tardes. Oiga, para preguntarle en temas de la Cámara, ¿cómo va lo del proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI? Porque usted había informado del término de algún plazo el pasado 15 de diciembre y no se ha reunido ahorita la sección instructora, y como no hay contacto ni con el presidente ni con nadie de los integrantes, le quiero preguntar cuándo se va a reunir usted como presidente de la Jucopo, qué le han informado y en qué etapa estaría concretamente el proceso de desafuero. Tengo conocimiento que se reunieron para agotar la primera etapa del procedimiento hacia finales de diciembre y abrieron la siguiente, que tiene que ver con la dictaminación de esa etapa, que vendrá después la de alegatos. Van a entrar en esa etapa seguramente a partir del 1 de febrero. ¿O sea, ya hicieron la presentación de pruebas? No, inicia la etapa de alegatos. Ahorita hicieron una revisión de la documentación que estaba en la bóveda, que la presentó la Secretaría General, hacen de la solicitud de declaración de procedencia, se hace la revisión, si es de estimarse o no, y a partir de ello se abre la siguiente etapa. Están en la etapa de valoración cada uno de los integrantes para determinar si es consistente o hay algunas cuestiones que tiene que cubrir la Fiscalía del Estado. ¿Hay alguna consigna para que no proceda este juicio de desafuero? No nos parecemos, no. Ya les dije, nosotros lo hicimos con 4 ya, lo hicimos con el gobernador Cabeza de Vaca, le quitamos el fuero, ya después lo que pasó, pues ustedes saben lo que está pasando, ¿no? Pero ya no es un tema de la Cámara de Diputados. Nosotros cumplimos con hacer la declaración de procedencia, es decir, quitar el fuero constitucional. Él se mantuvo allá porque lo protegió la ley local, hicieron una reforma constitucional en el estado de Tamaulipas que le permitió continuar con su periodo constitucional y lo dejó, y ahora él está siguiendo su proceso conforme a las leyes de allá del estado de Tamaulipas, y allá no es chamba de la Cámara de Diputados. Y con relación a Toledo sucedió lo mismo. Él en este momento es un diputado sin fuero constitucional, se le retiró el fuero y por lo mismo se le retiró el cargo. Él fue, y su asunto lo tiene la Fiscalía, pero venía un expediente robusto. Lo que sucedió con el diputado Saúl Huerta, también le retiramos nosotros el fuero y él personalmente se entregó. Y el otro fue el de Charrés, que no sé cuál es su situación jurídica actual de él, pero igual fue por 4 razones diferentes. En este caso se parece mucho a la de Cabeza de Vaca, nada más que está aquí el diputado, entonces es todo un procedimiento. Hay algunos que por su naturaleza son cuasi expeditos, el caso de Charrés. Hay otros, como en el caso que deriva de un ente constitucionalmente autónomo local, como es el caso de las fiscalías, que nos remiten a nosotros, entonces sí es la participación de 2 instancias y una revisión puntual, porque es
realmente un proceso jurídico. En el caso de Alito seguirá hasta el final. No sé. O sea, concluir el proceso, me refiero. No Usted sé, lo menciona. ya no sé. No, pues sí, el proceso de desafuero, o sea, seguirá hasta que suba al Pleno a votarse. Así, ahorita sigue toda la parte esta de revisión, de alegatos, pruebas, dictaminación, aprobación, que voten al menos 3 de los integrantes para que pase al Pleno. Y ya en el Pleno ya se inicia el juicio de declaración de procedencia. Pero ese es la ruta. Buenas tardes, diputado. Mi pregunta sería insistir en el tema del metro, en este tenor. Cámara de Diputados le corresponde también la supervisión de la ejecución del presupuesto que se otorga a los gobiernos estatales. En este caso, a la Cámara de Diputados Federal le corresponderá ese seguimiento en el tema del presupuesto para el metro. Le corresponderá. ¿O cuál es la parte que le corresponde a la Cámara Federal? La fiscalización le corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de los recursos. La ejecución de los recursos, la comparecencia de funcionarios de la Ciudad de México le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Y a nosotros nos corresponde el seguimiento de la ejecución de los recursos federales transferidos a través de la Auditoría Superior. No nos corresponde a nosotros, se lo digo puntualmente. Si se le da una interpretación política, ese ya es otro asunto. Pero yo no, imagínense, hubo recursos destinados en materia de seguridad para el estado de Jalisco, y utilizaron recursos federales que se derivaron para su fiscalía para detener injustamente a 3 estudiantes. Vamos a llamarlo, para cómo están, no, le corresponde a las instituciones del estado de Jalisco. Puede haber solidaridad, pero nada más. No nos corresponde. Gracias.